Vamos a hablar sobre los huesos del neurocráneo, hueso del cráneo, que son 8. Tenemos pares, tenemos 2, e impares tenemos 4. ¿Está bien? Sí, está bien. 2 pares y 4 impares. Casi todos son huesos planos. Están cubiertos por periósteo. Por dentro están tapizados por una envoltura del cerebro que se llama dura madre. Son huesos compactos. Todos tienen una cara endocraneal y una cara exocraneal, y todos van a formar parte de cavidades. Tenemos el hueso frontal, que es uno único, el hueso parietal, que son 2, derecho e izquierdo, como también el temporal, el esfenoides, que es uno solo, el occipital, que es uno solo, y acá tenemos el etmoides, que solamente vemos por dentro. El etmoides no vemos, solamente vemos una pequeña parte acá, cerca del hueso lagrimal, en la órbita. Tenemos el frontal, parietal, occipital, el temporal es esto, el esfenoides, el etmoides no vemos acá, y el occipital. Acá vemos el temporal, acá vemos el esfenoides. En un corte transversal vemos acá el etmoides, que está abajo y adelante, el frontal está adelante, el temporal está al lateral y abajo, el occipital es totalmente posterior, y el parietal lateral superior. Acá vemos las suturas, la sutura coronal, la sutura sagital, que solamente se ve en una vista superior o inferior, la sutura escamosa y la sutura lambdoidea de lambda. Acá este ángulo se llama lambda, este ángulo se llama brenma, terion y asterion. Vamos a ir dando cada uno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el hueso frontal. Como todo hueso, hay que describir de que el hueso frontal es un hueso impar, de situación mediana y es simétrica. ¿Por qué? Porque si yo parto la mitad, ambas mitades se parecen. Y el hueso frontal forma parte de 3 cavidades: la cavidad craneal, la cavidad orbitaria y la cavidad nasal. ¿Sí? Tiene 3 caras. Tiene una cara anterior, tiene una cara inferior y tiene una cara posterior, que es endocraneal. Hay estructuras, hay libros que dicen que tiene una porción vertical y una porción horizontal, como quieran llamarlo. Tiene 3 bordes: el borde órbito-nasal, el borde parietal y el borde esfenoidal, que vemos acá atrás. Este es el borde esfenoidal, este es que está por dentro, el borde órbito-nasal, el que está por fuera, y el borde temporal es el que está acá. Esta es la cara anterior o exocraneal, la cara inferior, que también es exocraneal, y la cara posterior, que ya es endocraneal. A esta parte vertical también se le llama escama del hueso frontal, esta parte. Y ven acá, esta es la región de la órbita y esta es la región nasal. Bueno, ¿cuáles son los accidentes de la cara anterior? Vemos las eminencias frontales, que son estos, donde generalmente nos golpeamos, ¿verdad? Tenemos los arcos superciliares, que están por encima de la órbita. No, este no es el arco superciliar, el que está arriba es el arco superciliar. Más o menos donde se implantan las cejas. Tenemos la sutura frontal o la metópica, que apenas se ve, que solamente vemos en niños menores o cadáveres menores de 10 años, y tenemos esta prominencia que está acá, que se llama glabela, se llama el que está acá. Glabela. Tenemos la cara temporal, corresponde a la fosa temporal. Acá, este lugar, lo voy a mostrar después, se llama fosa temporal, donde se va a alojar un músculo, el músculo temporal. La cara inferior, tenemos la porción orbitaria, que es el techo de la órbita, y la porción nasal, que tiene una forma de U, que va a formar parte de la cavidad nasal.
Pero, bueno, ¿qué vamos a encontrar en la porción nasal? Vamos a encontrar todo este borde que se llama borde nasal. Acá la espina nasal. Vamos a encontrar estas hemiceldillas nasales que son como si fuese una cámara de aire que está dentro. Tenemos unos surcos, el surco etmoidal posterior, y tenemos la gran escotadura que se llama la escotadura etmoidal, en donde se va a articular con un hueso que se llama el hueso etmoides. Acá vemos, esto es el borde nasal, y acá vemos la espina. Esta espina nasal se va a articular con los huesos propios de la nariz y con la lámina, con el etmoides, con la lámina perpendicular del etmoides. Perdón. El borde nasal acá va a venir, se va a alojar también la apófisis frontales del hueso maxilar, que es este, y los huesos lagrimales. Y acá también en la espina nasal, esta espina se va a articular con los huesos nasales o huesos propios de la nariz, que vemos acá, esto es, acá que está acá, son los huesos propios de la nariz. Toca en el caso de nariz, donde es duro, es el hueso propio de la nariz. Donde es blanco ya no es más. Cartílago. Y acá donde la hendidura es donde se va a articular con el etmoides. ¿Se recuerdan de que había unos laberintos hemiceldillas? Con el etmoides van a formar los laberintos etmoidales, que van a convertirse en conductos. Por donde van a pasar moco, lágrimas, para irse todo de la región frontal hacia la nariz, incluso hacia la cavidad bucal. Por eso cuando lloramos, generalmente San Paulino, palmeirense, cuando lloran, flamenguista soy yo soy flamenguista. No, en Brasil soy flamenguista. Mi suegro me regaló para mi remera de Flamengo, o sea que no puedo ser otro tipo. Bueno, en la porción orbitaria tenemos una fosita troclear donde se va a insertar un músculo, el músculo oblicuo superior del ojo. Vamos a encontrar acá, este poquito más hacia acá, la fosa lagrimal, adelante lateralmente, donde se va a alojar una glándula que produce lágrimas. Las lágrimas del estudiante de medicina, que son lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? ¿Saben lo que significa lágrima de cocodrilo, verdad? ¿Sí? Generalmente las mujeres lo que tienen lágrimas de cocodrilo. La cara posterior tenemos la porción vertical y la porción horizontal. Acá van a ver que la porción horizontal está dibujada, ¿verdad? Va a estar dibujada por las circunvoluciones del cerebro. Circunvoluciones se llama. Y forma parte del techo, hacia abajo es el techo de la órbita. Acá vemos la hendidura en U, que este es el hueso etmoides. ¿Qué tenemos? Tenemos las fosas frontales. En la fosa frontal se van a alojar los lóbulos del cerebro. Tenemos esta cresta frontal y por debajo tenemos un pequeño agujero que se llama foramen ciego, donde se va a insertar lo que se llama la hoz del cerebro. Entre cada hemisferio cerebral va a estar separada por una pequeña lámina que tiene una forma de hoz o foix, se dice. Esa que tiene la muerte. Foix, ¿verdad? Foice. Hoz. Y la porción terminal de esa hoz del cerebro se va a insertar en la cresta terminal y en el foramen ciego. Acá también se llaman las eminencias digitales o mamilares porque tienen forma de mamila, donde se corresponden las circunvoluciones del cerebro.
Acá vemos el borde órbito-nasal, el borde parietal y el borde esfenoidal, donde se va a articular con esos huesos, con el parietal y con el esfenoidal. Acá tenemos una pequeña escotadura, la escotadura supraorbitaria, en donde va a dar el paquete vascular nervioso supraorbitario. Acá tenemos dos apófisis, la apófisis orbitaria interna, que se corresponde al hueso nasal o a la región nasal, y la apófisis orbitaria externa o apófisis cigomática, en donde se va a articular con el hueso malar o hueso cigomático, que es lo que vemos acá. Todo esto que vemos acá, esto, el pómulo, viene del frontal, del cigomático, del temporal y del maxilar superior, toda esta parte. Acá ven lo que le dije, la apófisis cigomática del frontal, la apófisis cigomática del temporal, es esta, la región cigomática del maxilar y el hueso cigomático, hueso malar. Se va a articular con eso y va a formar la órbita, ¿verdad? Bueno, acá vemos la sutura coronal, acá vemos la sutura escamosa o temporal, acá el esfenoide, entonces el frontal se va a articular con el parietal y con el esfenoides hacia afuera y con el etmoides por dentro. Acá vemos esfenoides y etmoides. No se articula con el temporal. Bueno, dentro de la porción vertical del frontal vamos a encontrar una cámara neumática, una cámara de aire, en donde ahí se puede alojar, se aloja aire, ¿verdad? Y también puede alojar moco, la famosa sinusitis. Entonces, que está en contacto o está libre o desemboca este seno frontal en el meato medio de la nariz. Este es el meato superior, meato medio, meato inferior. Entonces, cada vez que nosotros tenemos el famoso TICID es... ¿Cómo se dice en portugués? Coriza. Cada vez que tenemos coriza y aspiramos hacia adentro, aparte de intoxicarnos con oxígeno, el moco se queda acá y usted tiene que saber que todo el líquido que se estanca en el cuerpo se va a contaminar y va a infectarse. Y por eso se produce la famosa sinusitis. Y la sinusitis duele acá y acá, la región supra e infraorbitaria. Entonces cada vez que tengan TCD, echen por el piso, hagan lo que quieran, se van al baño, pero no. ¿Por qué? Porque acá hay una región que se comunica con el oído. Siempre, si pueden, por el piso, ¿verdad? Pero, si no con el pañito o con una remera o en el baño. Yo, por ejemplo, cuando estoy engripado, no puedo usar papel, porque tengo dermatitis en la nariz. Entonces tengo que usar una remera, tengo que sacrificar una remera. Generalmente le pido a mis amigos cerritas que me regalen una remera, entonces o a mis amigos de Fluminense, ¿verdad? O de Vasco. Bueno. El hueso más fácil, el hueso etmoides, es un hueso impar, simétrico, de situación mediana, que está entre el esfenoides y la escotadura del frontal y contribuye a formar también la cavidad orbitaria y la cavidad nasal. Tiene tres porciones: la porción vertical, que también se llama lámina perpendicular del etmoides; la porción horizontal, o también se llama lámina cribosa del etmoides; y las masas laterales, o las masas laberínticas, o masas etmoidales, o laberintos etmoidales, que es donde van a tener estas pequeñas cámaras, que con el hueso frontal, esas hemiceldillas van a formar los laberintos etmoidales, en donde va a recorrer lágrima o moco.
de acuerdo a lo que nosotros lloramos o nos engripamos, ¿verdad? Esto es una vista, un dibujo, lámina perpendicular del etmoides, lámina cribosa o horizontal del etmoides y los laberintos etmoidales. La lámina perpendicular del etmoides, cuando sobrepasa la lámina cribosa del etmoides, que es es toda la lámina perpendicular. Cuando sobrepasa el nivel de la lámina cribosa, se llama apófisis crista galli. Se puede ver dentro del cráneo y es esta que estamos viendo acá. La apófisis crista galli o la apófisis cresta de gallo, porque parece una cresta de gallo. Acá vemos la lámina perpendicular que forma parte de los huesos que van a formar todo el tabique nasal y la cavidad orbitaria, y la región superior, esto se llama apófisis crista galli. La lámina perpendicular tiene un borde superior, un borde inferior, un borde posterior que se va a articular con el etmoides y con el vomer, y el borde anterior con la espina nasal del frontal. Acá vemos la apófisis crista galli en una vista superior, y a los lados vemos la lámina cribosa porque está totalmente perforada, y esa perforación se ve por las ramas del nervio olfatorio. O sea que el nervio olfatorio va a llegar ahí y va a dar su ramificación para la región de la nariz, obviamente, ¿verdad? No va a dar para la región del oído, para la región de la nariz, que es el primer par craneal. Esto, cuando se produce un accidente, se puede fracturar toda esta parte de la base del cráneo. Por eso, esto es muy frágil. Por eso cuando ustedes van a ver en sus prácticas hospitalarias, cuando van a estar en 3, 4 años, si Dios quiere, no se coloca sonda nasogástrica. ¿Conoce la sonda nasogástrica, verdad? La sonda de alimentación no se coloca en los pacientes que tienen signos de fractura de base de cráneo, porque esto se puede romper, y si yo meto una sonda a través de la nariz, puede llegar al cerebro y causar una meningitis, ¿verdad? Por eso no se coloca, por este motivo. Imagínense, ya llegó accidentado y yo le condeno con una meningitis. Los laberintos etmoidales son unas cajas que tienen 6 caras, anterior, posterior, superior, inferior, medial y lateral, que con los laberintos etmoidales o los laberintos etmoidales del frontal van a formar, las hemicelillas van a formar los verdaderos laberintos en donde va a transcurrir las lágrimas y las secreciones nasales. La cara anterior de la masa se articula con el lagrimal, la posterior con el hueso palatino, la superior con el frontal, la inferior va a presentar unas pequeñas apófisis que se llaman apófisis unciformes, que son estas que están acá, lo voy a mostrar enseguida. La medial va a formar la cavidad nasal y la lateral va a formar la cavidad orbitaria. Acá van a ver, estos son las apófisis unciformes. Vemos una vista inferior de la apófisis unciformes y ven acá cómo se forman las celdillas etmoidales en donde van a transcurrir lo que ya les dije. Van a formar lo que se llaman los cornetes. Les vamos a enseñar qué son los cornetes, que existen 3 tipos de cornetes. ¿Nunca escucharon la cirugía de los cornetes? Bueno, ahí está. Estos son los cornetes que son prominencias óseas que van a delimitar una parte, un espacio de la región de la nariz. El cornete superior y cornete medio depende del hueso etmoides, y el cornete inferior es un hueso de la cara, un hueso independiente. Entonces, sí, en realidad se tenía que llamar hueso cornete, pero como existen 2 dependencias óseas del etmoides que se llama cornete superior y medio, el cornete inferior es un hueso de la cara y por eso se llama cornete inferior. Acá van a ver cómo el etmoides, por dentro, la cara medial de que es los laberintos, va a formar parte de la cavidad nasal, y la cara lateral va a formar parte de la órbita. Y acá vemos, los cornetes son desprendimientos óseos de las masas laberínticas
que van hacia adentro y van a formar parte de toda la región de la nariz, que vamos a hablar después para qué sirve todo esto, porque está tapizado de mucosa y el aire va a transcurrir adentro y va a hacer de que caliente el aire por la vascularización de la mucosa. El aire entra caliente ya dentro de nuestra laringe. ¿Okay? Por eso, ¿ustedes saben para qué tenemos los pelos en la nariz? Filtración. ¿Para qué existe la mucosa nasal o las venas y las arterias? Para aquecer. Y acá todo esto se forma. Tenemos que limpiar nuestra nariz, meter el dedo y sacar todo, porque si no, se quedan las costras. Hay que hacer en el baño eso, no en cualquier parte del lugar. No estar ahí en un bar y metiendo el dedo hasta el seno medial, hasta la lámina perpendicular del etmoides, ¿verdad? Bueno, acá vemos entonces estos cornetes en donde vamos a tener unos meatos, los meatos nasales. Por ejemplo, este es el meato medio. Perdón, este es el meato nasal superior, este es el meato nasal medio. Acá va a desembocar, por ejemplo, el seno frontal. Y toda la secreción va a venir acá. Entre el cornete superior y el cornete medio tenemos el meato nasal superior. Entre el cornete medio y el cornete inferior, el meato nasal medio. Y debajo del cornete inferior tenemos el meato nasal inferior. Que todos vamos a entender cuando vemos una nariz y para qué sirve eso. Y acá tenemos uno de los huesos más argeles de estudiar, el esfenoides. No sé si alguna vez ya vieron, alguna vez ya estudiaron. El esfenoides tiene 4 partes. Esto es el cuerpo del esfenoides, esto es el ala mayor, esto es el ala menor, ala mayor, y abajo vamos a tener la apófisis pterioides. Cuerpo, ala menor, ala mayor, apófisis pterioides. El esfenoides hacia adelante se articula con el etmoides, hacia atrás con el occipital. Abajo se articula con el vomer. Y dentro del cuerpo también tenemos los senos esfenoidales, que son también cámaras de neumáticos donde se va a llenar también del líquido en caso patológico. Bueno, cuerpo. En la cara superior del cuerpo del esfenoides vamos a encontrar esto que se llama la silla turca. La silla turca es donde se va a alojar la glándula pituitaria o la glándula hipófisis. Y la glándula hipófisis es muy importante porque es la que va a regular la mayoría de las liberaciones y del control de casi todas las hormonas del cuerpo. Trabaja en íntimo contacto con una región del cerebro que se llama hipotálamo. Bueno, entonces acá tenemos esta zona cuadrilátera en la cara superior del cuerpo de los esfenoides. Tenemos la silla turca, que no vemos en la región posterior. Acá tenemos este pico esfenoidal que se va a articular con el vomer, que es un hueso de la cara. Acá tenemos un pequeño surco, el surco carotidio, por donde va a entrar la arteria carótida. Y acá vamos a ver la apófisis clinoides, que son estos. Las clinoides, en realidad son estas las apófisis clinoides, no sé por qué está ahí. La apófisis clinoides, ¿saben cómo eran las camas anteriormente? Las camas de la edad medieval, donde tenían esas columnas, se llaman clinus, esas columnas, por eso se llaman apófisis clinoides. ¿Y saben por qué se llama clínica? Porque viene de ese lugar, porque acuérdense que la clínica es una hotelería, que tiene cama, tiene baño, tiene servicio, todos esos servicios, por eso se llama clínica, ¿verdad? Yo tampoco sabía, cuando me contaron me reí porque pensé que me estaban mintiendo, hasta que me fui a investigar. Bueno, acá tenemos el ala menor del esfenoides, se origina de 2 raíces.
Y esas, de dos raíces, la formación de esas dos raíces nos va a delimitar un conducto, que es el conducto óptico, o agujero óptico, por donde va a pasar el nervio oftálmico. Muy bien. Óptico. Oftálmico, ¿cómo quieren llamarlo? A la menor o apófisis gracias se originan dos raíces y delimitan el conducto óptico para el segundo par craneal y la arteria oftálmica. Las alas mayores ya son tres caras, una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. La anterior es la cara orbitaria, la posterior es la cara cerebral y la externa o lateral es la cara exocraneal, es la que vemos por fuera. Tiene cuatro bordes, un borde cigomático, escamoso, frontal y medial. Vamos a ver. La cara cerebral o cara posterior es lo que vemos hacia atrás. Esta es la silla turca. La cara anterior o la cara orbitaria, acá esto se llama hendidura esfenoidal, y la cara exocraneal es la que se ve por fuera. Ven acá, la cara cerebral o cara posterior, la cara orbitaria o la cara anterior y la cara exocraneal o la cara lateral. Agujero óptico y acá vemos la hendidura esfenoidal. Borde frontal, borde escamoso o temporal, borde cigomático. Acá vemos el agujero óptico entre las raíces anteriores del ala menor. Entre la ala menor y el ala mayor tenemos la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Acá tenemos el foramen redondo menor, el foramen oval, el foramen redondo mayor. Vamos a ver enseguida. Y acá tenemos todos los forámenes. Miren acá, en el conducto óptico, va a pasar el nervio óptico en la arteria orbitaria. Esto es lo que tenemos que saber. Por la hendidura esfenoidal, generalmente se llama hendidura esfenoidal, se va a irse el tercer paracraneal, el locomotor, troclear o patético, abducens o motor ocular externo, las tres ramas del nervio oftálmico, lagrimal frontal nasociliar, la vena oftálmica y la rama simpática del ganglio ciliar. Por el foramen redondo mayor, el nervio maxilar, por el foramen oval, el nervio mandibular, la arteria meningia accesoria, por el foramen espinoso o redondo menor, la arteria meningia media más frecuentemente, por el foramen petroso, estos dos no se preguntan tanto, pero estos sí. Entonces, acá, nervio óptico, conducto óptico, perdón, va a pasar el segundo par craneal. Acá va a pasar el abducens, el patético y sus ramas. Redondo mayor, el oval y el redondo menor. Y acá está lo que pasa. Acá lo que siempre se pregunta por dónde pasa la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar interna, va a pasar por el agujero redondo menor. El nervio maxilar por el redondo mayor y el nervio mandibular por el foramen oval. Lo que más se pregunta son esos. ¿Qué es lo que pasa por el conducto óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Qué es lo que pasa por la hendidura esfenoidal? Generalmente son estos que están acá. Los nervios 3, 4, 6 y las ramas del nervio oftálmico. ¿Qué pasa por el redondo mayor? El nervio maxilar, por el foramen normal oval, el nervio mandibular, que son ramas del trigémino, muy bien. Y el foramen espinoso, la arteria meningia media. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 forámenes solamente en el esfenoides. ¿Qué es lo que más? Esto se pregunta, 7 son, pero lo que más se pregunta son estos 5. Y lo que más se ven en el cadáver. Tenemos este conducto pterigoide donde va a pasar el nervio mediano. Acá tenemos, esto es la apófisis pterigoide, donde tenemos una lámina medial, una lámina lateral y
la fosa pterigoidea. Tenemos la fosita escafoidea, donde se va a insertar el músculo tensor del velo valar. La apófisis vaginal tiene una pequeña forma de vagina. Y el gancho, que es esta parte de la apófisis pterigoidea que parece un ganchito. Esto vamos a entender mejor cuando vemos ya paladar y para qué sirve. Acá en la región lateral se va a insertar el músculo tiroideo lateral y tenemos una pequeña apófisis pterigoespinosa que no tiene mucha importancia tampoco. Y en la fosa pterigoidea se va a insertar el músculo pterigoideo medial, que también forma parte ya del piso, del techo de la boca que vamos a dar cuando vemos cavidad bucal. Bueno, ven cómo parece que es argel estudiar. No es difícil, es argel. Porque hay que entender y releer 50, 60, 70, 80, 90 veces. Y si es posible con un cráneo. Si pueden conseguir para su cráneo. Yo conseguí. A mí me vendieron la gente de odontología. En su época. Compramos entre 3. Y me quedé yo con el cráneo. Pero existen también unas maquetas que son buenas, ¿verdad? Bueno, el occipital es un hueso ya también plano, mediano, simétrico, impar, tiene dos caras, la anterior superior y la posterior inferior, y tiene dos bordes mastoideos y lambdoideos. Bueno, todo esto es el hueso frontal, tiene la cara exocraneal y la cara endocraneal. En la cara endocraneal vemos estas pequeñas fosas, que son las fosas cerebelares, en donde se van a alojar los lóbulos del cerebelo, que son los que fallan cuando nosotros nos emborrachamos. ¿Saben bien eso? ¿O no? El cerebelo es el que sufre cuando nosotros nos emborrachamos. Y por eso nosotros tenemos la marcha cerebelosa. Si ustedes ven un borracho caminando, eso se llama marcha cerebelosa. El cerebelo se encarga de la coordinación. Entonces, ¿qué pasa con el cerebelo cuando se intoxica? ¿Verdad? Se llama síndrome cerebeloso. Hay pacientes que tienen ese síndrome cerebeloso y parece que caminan como borrachos. Entonces, si ustedes ven una persona que no toma y ven que se camina, tipo, después del examen de anatomía, del festejo del examen de anatomía, entonces es patológico. Y tenemos un gran foramen, que es el foramen magno o foramen occipital, o agujero occipital, en donde va a pasar algo muy importante, que es la continuación del cerebro, que se llama médula espinal. Aparte de la médula espinal, va a salir una raíz o una pequeña raíz del nervio accesorio, ¿sí? Van a salir las meninges y va a entrar la arteria vertebral. Esta región también se llama porción basilar del occipital, que es la base del cráneo, y en la cara exocraneal tenemos por delante del agujero, tenemos un pequeño tubérculo, que es el tubérculo faríngeo, en donde se van a insertar el músculo constrictor superior de la faringe y algunas estructuras de la faringe. Eso ok. También tenemos acá este lugar que se llama la protuberancia occipital externa, que se van a continuar hacia los lados con la línea nucal inferior, y hacia abajo tenemos una pequeña línea inferior, que son las líneas nucales inferiores que son menos marcadas. Y la protuberancia occipital externa se extiende hasta el agujero magno, y eso se llama cresta occipital interna. ¿Por qué externa? Porque se llama externa porque tenemos una interna. Acá el hueso occipital tiene dos masas laterales inferiores que se llaman cóndilos del occipital.
que se van a articular con las masas laterales del atlas. La cara superior de las masas laterales del atlas. Y delante de ellos tenemos unos pequeños orificios que se llaman los conductos condíleos anteriores, por donde va a salir el nervio hipogloso o orificio externo del nervio hipogloso. Nos gusta más llamarle agujero condíleo anterior. Por el agujero condíleo posterior no pasa nada importante, pero tienen que saber que el nervio hipogloso mayor emerge sobre el conducto o agujero condíleo anterior. Acá vemos la imagen representativa, la porción basilar del occipital con su tubérculo faríngeo, las masas laterales, o sea, los cóndilos del occipital, y acá tenemos el agujero condíleo anterior por donde va a pasar el nervio hipogloso mayor. Realmente nervio hipogloso nomás, no sé por qué le llamamos hipogloso mayor. ¿Saben por qué? Porque es el mayor de todos los pares craneales. Por eso le llamamos nervio hipogloso mayor. Hacia adentro tenemos la cresta occipital interna con la protuberancia occipital interna. Tenemos las fosas cerebrales. Acá tenemos el surco del seno petroso. ¿Cómo se formaba o continuación de quién era la vena yugular interna? Del seno sigmoideo. Y acá se va a alojar el seno sigmoideo. ¿Ven acá? Que se llama el surco del seno sigmoideo. Las fosas cerebelosas, la protuberancia occipital interna, también donde la cresta occipital interna, donde se va a insertar la ola del cerebro, y acá vemos lo que se llama el surco cruciforme. Esto es el surco del seno transverso que se va a continuar con el surco del seno sigmoideo, y acá está la porción o apófisis yugular del hueso occipital, es esto. ¿Por qué? Porque acá va a terminar los otros huesos y van a formar el foramen o agujero rasgado posterior o foramen yugular, en donde van a dar paso a la vena yugular interna. Tubérculo yugular, escotadura yugular, apófisis yugular. Esta es la región del foramen o agujero rasgado posterior. Surco del seno sigmoideo y el orificio interno del agujero condíleo anterior o precondíleo. Bueno, acá ven, no se ve de acá, bueno, acá vemos las suturas parietales y acá vemos las suturas temporales, donde se va a articular con el temporal. El hueso parietal es uno de los más fáciles que hay. ¿Por qué? Porque es una forma de cuadrado, tiene una cara superior o exocraneal, una cara inferior o endocraneal, y tiene 4 ángulos y 4 bordes. Acá lo que generalmente se pregunta, ¿cómo se llaman los ángulos? Y la cara endocraneal tiene este dibujo que se llama hoja de higuera. Figueira. No sé si se dice así, dije no. Que dibuja el trayecto que va a hacer la arteria meningia media. Hoja de higuera. ¿Ven acá? No sé qué es una higuera, pero bueno, es un árbol, lo único que sé. Tiene la eminencia parietal en la cara exocraneal, y acá tenemos la línea temporal
en donde se va a insertar el músculo temporal, que tampoco importa mucho. Acá tenemos la hoja de higuera, en donde es la arteria meningia media, sus ramas dibujan la fosa parietal, la cara endocraneal. ¿Para qué? Para los lóbulos parietales del cerebro. Y forma parte de todas las suturas prácticamente. La sutura frontal, la coronal, la sutura escamosa o temporal, la sutura lambdoidea y la sutura sagital. Lo que siempre se pregunta es, ¿cuáles son los ángulos? El ángulo superior, antero superior o frontal se llama bregma. El antero inferior o esfenoidal se llama terion. El póstero superior se llama occipital y el póstero inferior lambda, de ahí viene la sutura lambdoidea, y el póstero inferior el asterion. Entonces, terion, asterion, terion, asterion, la bregma y lambda. No sé de dónde vienen esos nombres, creo que vienen del griego, no sé. Este es el bregma, este es el lambda, este es el terion, este es el asterion. Eso es lo que siempre se pregunta, ¿cómo se llaman los ángulos del hueso parietal? Terion y asterion. Y ahora creo que es el hueso que más cuesta aprender. ¿Todo qué? Aplastado. En realidad se produce por traumatismo. En los lugares, como son huesos planos, cualquier golpe esto puede aplastar hacia adentro. Se rompe el cráneo y al romperse se va hacia adentro. Sí. El cerebro tiene varias capas, ¿verdad? Lo que son las meninges, y eso protege muchísimo a los traumatismos. Va a romper las meninges. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Es como si fuese que se rompe una costilla. Al romperse una costilla hacia adentro, los bordes se quedan cortantes, rompen la pleura. ¿Qué pasa? Se llena de aire la pleura. Se llama neumotórax. En este caso, se llena de aire la cavidad craneal. Se llama neumoencéfalo. ¿Qué es lo peligroso de eso? Es que se infecta. Muchas veces se corta el cerebro, se produce una hemorragia dentro del cerebro y eso no hay como detener. Generalmente no se produce tanto eso, se produce más lo que vos decís. Se rompe y se queda ahí. ¿Qué hay? ¿Cómo se corrige? Se tienen que cortar todos esos lugares y poner una prótesis. El famoso platino, ¿verdad? ¿Qué se le dice? Bueno, el hueso temporal tiene tres porciones. La porción timpánica, que no se ve prácticamente, la porción escamosa, que es esto, y la porción petrosa, que está allá atrás. Esta es la porción escamosa, esto es la porción petrosa, y por dentro tenemos la porción timpánica. Acá vemos el temporal, la porción timpánica no se ve, la porción escamosa y la porción petrosa, que también se le llama peñasco del temporal. La porción escamosa es esta escama, la porción petrosa es esta donde vemos la apófisis mastoidea, y la porción timpánica es la región del tímpano, ¿sí? Dentro del tímpano que vamos a dar cuando vemos oídos. En la cara lateral vemos las tres porciones, en la cara inferior vemos las tres porciones y en la cara endocraneal solamente vemos la porción escamosa y la porción petrosa. Esta acá corresponde a la fosa frontal, esto es pero la fosa temporal, entre el parietal, el frontal, el esfenoides y el malar, ahí se va a insertar el músculo temporal. Acá vemos la cara externa de la porción escamosa, donde tiene la apófisis cigomática que se va a articular con el malar o cigomático. Acá se va a insertar todo el músculo temporal. El conducto auditivo externo, que
la porción superior del conducto auditivo externo corresponde a la región escamosa, la porción escamosa, y la porción inferior corresponde a la porción timpánica, que es la que vemos por dentro. Esta es la porción petrosa, que está representada hacia afuera por la apófisis mastoides. ¿Ven? Acá, esto es la ranura del digástrico, ¿verdad? O cisura digástrica, ¿verdad? Por encima del meato o por encima del conducto auditivo externo tenemos una pequeña fosa, la fosa suprapejática. Y acá vemos esta pequeña cavidad glenoidea, ¿verdad? Que es donde se va a corresponder con el cóndilo del maxilar. La articulación, el APM. ¿La vemos? La porción timpánica que vemos por dentro y la porción petrosa. Petrosa. Bueno, al siguiente la cara inferior. En la porción petrosa vemos el orificio del conducto carotídeo que va a pasar en donde la arteria carótida interna. Va a penetrar por ahí. La fosa yugular, después del agujero renal posterior, acá esta fosita va a albergar a la fosa yugular y después va a continuarse como la vena yugular interna. Acá tenemos el surco de la arteria occipital, que es una rama de la carótida externa. La ranura digástrica, que sirve para el vientre posterior del digástrico. La apófisis mastoides, y entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, un pequeño conducto que se llama agujero estilomastoideo, en donde va a dar paso al medio facial. Esto ya saben, la apófisis estiloides con su ramillete riolano, que ya no hace más falta decir. ¿Cómo también se llama el ramillete riolano? Había un músculo más que formaba parte de ese diafragma, aparte de esto. ¿Leyeron? Algunos toman como el vientre posterior del digástrico, que también forma parte del diafragma, del diafragma estíleo. Ahora, del ramillete riolano no. ¿Por qué no? Porque no se inserta ahí el vientre posterior del digástrico. Acá vemos la fosa mandibular con su tubérculo articular, que va a corresponder al cóndilo de la mandíbula. Y acá, entre la porción escamosa y la porción petrosa, vemos esta pequeña cisura. La cisura de Glasser se le llama, o cisura petrotimpánica, en donde va a dar un nervio que es el nervio cuero del tímpano y la arteria timpánica, que son ramas de los vasos maxilares. Glasser. ¿Por qué? No sabía. Envolviendo a la apófisis estiloides tenemos la apófisis vaginal, que es la base de la apófisis estiloides. Ya sabrán por qué se llama apófisis vaginal, ¿verdad? La cara endocraneal, acá vemos la porción petrosa, la porción escamosa con también las ramificaciones de la arteria meningia media, y la porción timpánica no se ve. A esto también se llama peñasco del temporal. Peñasco. Peñasco del temporal. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Peñasco con S, perdón. Qué mal estoy. El peñasco del temporal, el libro de Testut. Ustedes saben que Testut es el profesor de la Target y así sucesivamente, ¿verdad? Le compara con un obelisco. ¿Saben lo que es el obelisco? Sí, ¿verdad? Bueno. Le compara con un obelisco acostado que tiene una base hacia el conducto auditivo y tiene un vértice hacia el esfenoides, ¿verdad? No parece tanto, ¿verdad? Pero bueno. Tiene una cara anterior y posterior, tiene una base y un vértice, ¿verdad?
¿Qué es lo que vemos dentro del peñasco o la cara anterior del peñasco? Vemos acá una pequeña impresión o la incisura de Gruber o impresión trigeminal, en donde se va a encontrar el medio trigémino. Antes de dividirse tiene un pequeño ganglio que se llama ganglio de Gasser, no es Glasser, es Gasser, que se divide en las tres ramas en la impresión trigeminal. Acá esto hiato petroso y falopio, eso nadie me pregunta. El techo del tímpano sí. Y acá esto sí, el conducto auditivo interno, que vamos a encontrar ya en la cara posterior ya del peñasco, en donde va a pasar el 7 bis, octavo y la arteria laberíntica, que es rama de la arteria cerebral anterior. ¿Qué es el 7 bis? Acá. El nervio facial tiene dos raíces, para que entiendan, ¿verdad? Tiene un nervio puramente motor y tiene un nervio sensitivo, ¿verdad? La rama motora, que es así de grande, y la rama sensitiva, que es así de grande. La rama motora es el 7, y el 7 bis es la rama sensitiva, que también se llama nervio intermediario de, ¿alguien sabe? Reisberg. No sé cómo se pronuncia, porque algunos dicen Reisberg y otros dicen Reisberg. 7 bis. 7 sí, no hace diferencia. Bueno, entonces acá el nervio facial entra dentro del conducto auditivo interno y sale por el agujero estilo mastoideo. ¿Se recuerdan? Que es ya la cara inferior del temporal. Eso es lo que más se pregunta. 7, 7 bis y octavo. O 7 y 8 ya es suficiente. Facial, auditivo o vestíbulo coclear. Acá vemos, este es el lugar del orificio interno del conducto carotídeo. El surco, el seno petroso, no hay muchas cosas que decir. Y acá vemos los forámenes. Tienen también cavidades neumáticas. En la región acá de la región mastoidea también hay seno mastoideo, que es una parte esponjosa del hueso, que parece esponja, pero no pasa nada de importancia adentro. Acá dentro de la porción petrosa, la porción timpánica, donde vamos a encontrar el oído y sus pertenencias del oído, que vamos a hablar cuando vemos oído. Y por último tenemos los huesos suturales o huesos wormianos, que son huesos que se articulan entre los huesos grandes. A veces son constantes, son inconstantes, que existen varios, ¿verdad? El más representativo es esto entre los occipitales y los parietales, que pueden ser verdaderos o falsos también. En donde vemos esto, por ejemplo, es el más grande, y acá vemos uno pequeñito, ven acá. Estos son los huesos wormianos, que se sueldan a los huesos del cráneo, tipo que parece que a veces falta que esa articulación se produzca acá todo esto, entonces se llena con un hueso aparte, que es el hueso wormiano. Son totalmente independientes y no pasa nada, y quiero que así se... Y algunos parece que se fusionan en su totalidad y otros no, porque parece que no tienen un borde, por eso se le llaman huesos falsos. Acá vemos, por ejemplo, hay un hueso wormiano, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Wormianos. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, corresponde a qué fontanela. La fontanela posterior. Y es como si fuese que no se fusionaron, entonces se creó un nuevo tejido y ahí se producen los huesos wormianos. No quiero que empiecen los huesos del cráneo como empezamos, sino quiero que piensen así, que terminen así, dominando el cráneo. La única forma, ya saben cómo, teniendo un cráneo, utilicen los elementos de la práctica para poder estudiar bien. Y se preguntan mucho cuáles son los forámenes del cráneo y qué pasa por eso. Lo que más se pregunta, le voy a decir: el agujero óptico, la hendidura esfenoidal, el agujero ciego, el redondo mayor, redondo menor, oval,
magno, magno me escuché yo. Sí, el rasgado, el carotídeo, el estilo mastoideo. Eso es lo que más se preguntan. Entonces, eso es lo que tienen que saber y qué pasa por ahí. Y el precondilo anterior. O condilo anterior. ¿Sois?